hijos entre los temas que nos trae la liturgia hoy. Hay algunos que son espinosos, pero hay que abarcarlo, que nadie piense que son indirectas y que nadie piense que instrumentalizo la palabra para objetivos inconfesables. Celebramos a San Sebastián. Nos decía la monición inicial que de San Sebastián es muy difícil separar lo que es auténticamente historia y lo que es leyenda. Sí se puede decir con toda seguridad, consta, en primer lugar, que era soldado, indudablemente soldado romano. En segundo lugar, que se preocupaba por sus hermanos, los soldados, por los pobres y por los presos, incluso le llevaba la comunión a los que estaban presos. Y murió hacia el año 305 en la persecución de Diocleciano. Eso es firme. La oración inicial de la misa de San Sebastián nos invita a que obedezcamos a Dios antes que a los hombres, y ya es un tema difícil, porque un militar tiene lo que se llama la obediencia de vida, tiene que obedecer a su superior, es parte de la vida militar, y digámoslo ahorita que se extiende no solo a lo que nosotros llamamos en Nicaragua los miembros del ejército, sino que también a los miembros de la Policía Nacional. De estos dos cuerpos que tenemos, uno que tendría que ser estrictamente militar y el otro civil, pero armado, la policía. ¿Qué tienen que hacer para salvarse? El Evangelio nos dice, en uno de sus pasajes, que llegaron ante Jesús algunos militares y le preguntaron: ¿y nosotros qué tenemos que hacer para salvarnos? Y la respuesta de Jesús fue doble. En primer lugar, conténtense con la paga que reciben. Y esta paga que reciben no significa, contentarse con la paga que reciben, no significa que en los movimientos propios que hace toda agrupación asalariada, que pidan que le suban el sueldo. No se trata de eso. Se trata más bien a una costumbre que está en todos los países del mundo, en todos los momentos de la historia del mundo, que es la segunda condición que les pone Jesús a los soldados, a los militares, a los cuerpos armados para salvarse: no extorsionen a los demás. Tantas veces con pretexto a que el sueldo es poco, entonces usan su fuerza para que los civiles, digamos ahora, les completen lo que ellos piensan que deberían de ganar. Reitero, una cosa distinta son los justos reclamos que hagan a la institución a la que pertenecen para tener mayor salario, y otra cosa es que utilizando su fuerza extorsionen a las personas para que les completen lo que ellos piensan que deberían de ser su salario justo. Hablamos, los mexicanos hablarían de la mordida, nosotros hablaríamos de los sobornos. Desde el policía que te para y te pide para su fresco, o cuando le hablas y te dice que no puede ir porque no tiene gasolina, te está pidiendo algo indebido. Y esto no va en la línea de la salvación, porque va en la línea de la corrupción. Reitero, padre, ¿y es malo que los policías se unan y le pidan a su responsable mayor salario? No, no es malo. Es malo que incluso los representantes del ejército, de la policía, pidan a la Asamblea Nacional mayor presupuesto para tener mejor salario. No, no es malo. Está en la línea de lo justo. Lo que sí sería corrupto, por ejemplo, es que un policía te ponga una multa para quedarse una parte de la multa, o que crea que su función de policía es únicamente multar
cuando la función principal es de evitar que se cometan las infracciones y la parte educativa. Digo, aplicable a Nicaragua y aplicable a cualquier parte del mundo. Sí sería corrupción que el ejército, cuando salga en algún lugar, como va la patrulla, te imponga alguna clase de contribución a la que no tiene derecho. Padre, y entonces está en la parte dificilísima de contentarse con el salario que le tiene asignado y no intentarlo completar por otra parte. Dirigido directamente hacia el ejército, hablamos de Nicaragua, y dirigida directamente hacia la policía. Porque la otra cosa que podría hacer para completarlo sería extorsionar a las personas, a la población civil. Pero al mismo tiempo podemos extenderlo a otra serie de funciones en que piensan que pueden redondear su salario pidiendo contribuciones a la población civil. No sé, desde el portero que te pide que un algo para ponerte en la fila, hasta el secretario que te pide un algo para que su trabajo sea más ágil. Ya no hablemos de cuando es un juez o un funcionario que te pide un algo para hacer la función para la cual fue nombrado. La otra parte dificilísima es cómo conjugar la obediencia debida que tiene un militar, un policía a su superior, con obedecer a Dios primero y por delante. Es cierto, pero algunos son pocos los que ven los interiores de las leyes, que un jefe no te puede mandar cometer un delito. No te puede mandar. Y si te llegase a mandar la comisión de un delito, la obligación del subalterno sería de poner al jefe, ponerlo preso, mientras se hace el juicio. Padre, ¿eso es dificilísimo de ver? Pues sí. Pero la opción no es tal ni para un miembro del ejército ni para un miembro de la policía. Y si tenemos presente lo que acaba de pasar ahorita en Chichigalpa, mejor dejamos que la propia policía nos diga qué pasó por ahí. ¿Hubo o no hubo abuso del poder? Padre, y entonces es que le pide muy poco Jesús a la policía, no, le pide muchísimo más. Le pide la adecuación a su propio derecho, a su propia norma, pero poniendo a Dios primero y por delante de todas las cosas. Y digo, cuando pasamos a poner a Dios primero y por delante, entonces vemos todos los ámbitos en los cuales nos movemos, existimos y somos, desde el ámbito político, incluso partidario, antes de obedecer una orientación partidaria. Si me baja verticalmente, tengo que obedecer a Dios. Y si hay algo que es un delito, que es un pecado, no estoy obligado y no tengo opción. Si es algo en la esfera económica, que se me presenta la oportunidad de hacer un negocio fabuloso, pero voy a cometer un pecado, no tengo opción. Y si es en el ámbito de las relaciones entre personas, si puedo sacar un provecho pero es bajo la comisión de un pecado, tampoco tengo opción. Y mucho de lo que decimos de la corrupción que reina, decimos que aún hay corrupción, es precisamente porque no ponemos a Dios primero y por encima de todas las cosas, porque Jesús no es la cabeza de todo. Y en Él quiso recapitular todas las cosas para que toda la realidad tuviera Jesucristo como cabeza. Aún hace falta. Incluso, no se extrañen, y lo digo con temor y temblor, incluso en algunas instituciones de la Iglesia Católica, incluso algunas que son
de élite. ¿Cuántas veces ponen su propio interés, su propio plan, sobre el plan de la diócesis? Y tendría que haber una conversión profunda frente al documento primero de nuestro sínodo, que es la identidad diocesana. Con esas consideraciones sobre San Sebastián y lo que nos obligaría, y saber lo que obligaría a los militares, a los policías, entremos a ver las lecturas que son sumamente espinosas, sobre todo la primera. La primera está tomada del libro de Samuel. Nada sospechoso de las ideologías del siglo antepasado, nada sospechoso pero la palabra de Dios, por ser de Dios, tiene su repercusión profunda, más allá de los tiempos y más allá de las circunstancias meramente coyunturales, más allá de los tiempos, más allá de los espacios. Está tomada la primera lectura del primer libro de Samuel, capítulo 15, versos del 16 al 23. Samuel, el profeta, le dice a Saúl: te voy a decir lo que el Señor me dijo anoche. Te voy a manifestar lo que el Señor me dijo hoy en la noche. Él le contestó: ¿qué te dijo? Samuel prosiguió: aunque a tus propios ojos no valías nada. Estamos hablando de Saúl, antes de ser escogido, de ser ungido como rey de Israel, no valías nada, ni siquiera a tus propios ojos. El Señor te encumbró y te puso como jefe de su pueblo. Ahora bien, lo desobedeciste. Luego el Señor te quita como jefe de Israel. Padre, ese es un golpe de Estado, es algo más que un golpe de Estado. Es un quitarle la autoridad de parte de quien se la otorgó. ¿Qué nos enseña esto? En primer lugar, que Dios está sobre cualquier gobernante, sobre cualquiera. Y lo voy a decir de nuevo con temor y temblor, acercándonos a algunas agrupaciones, a algunas organizaciones de la Iglesia Católica, que el que manda la organización piensa en algunos momentos que está sobre Dios y que el súbdito, el que pertenece a Él, le tiene que obedecer a Él antes que obedecer a Dios. No. Afirma, desde luego, esto que hemos leído, que toda autoridad viene de Dios. Otra cosa es cómo se transmite la autoridad. En el caso de Saúl, directamente el profeta lo nombra en nombre de Dios. En nuestro caso concreto en Nicaragua, por ejemplo, la transmisión de la autoridad, si hablamos del presidente, está mediado por los votos que nosotros depositamos en las urnas. Padre, pero sí, el proceso saben que es bien complicado, pero hay quien está en el proceso que puede cometer incluso pecado mortal si no es fiel a la función que tiene que desempeñar, e incluso el que vota, nosotros podríamos incluso cometer pecado mortal al momento de votar si no nos lleva el buscar lo que hemos visto de Dios, lo que hemos orado, y nos lleva a cualquier otra cosa y cualquier otro interés, incluso intereses mezquinos, incluso pueden ser pecaminosos, y se responde ante Dios como todo pecado. Digo, incluso se puede cometer pecado mortal. Sobre eso ha escrito nuestra conferencia episcopal varias cosas. No quisiera abundar en este momento en ese punto. ¿Qué más nos dice este texto? Saúl dice: yo no me quedé con esas ovejas, fue el pueblo. Y no está diciendo una mentira Saúl, el rey, pero el rey es el responsable de lo que hacen sus súbditos.
Por eso es autoridad. Apliquémoslo, no solo hablando del presidente o hablando del alcalde, apliquémoslo a la familia. El esposo y la esposa tienen la autoridad sobre la prole. No puede decir yo no fue el que lo hice, fue uno de los, pero tenías la responsabilidad, la obligación de evitarlo y si lo veías, corregirlo, no quedarte callado. Padre, ¿qué está diciendo? ¿Y para qué son el papá y la mamá respecto a la educación, a la formación de los hijos? No son autoridad recibida por Dios y tienen que responder especialmente a Dios. ¿Qué más nos dice el texto? Fíjense que se roban las ovejas no para quedárselas ellos, las toman para hacer un sacrificio de holocausto a Dios. Y marca el texto que antes que el sacrificio por Dios, que el trabajo por Dios, está la obediencia a Dios. Que esto lo decimos también de otra forma, el fin no justifica los medios. Padre, si yo lo hacía por Dios, pero antes de hacer una cosa por Dios, tendrías que haberte asegurado qué era lo que deseaba Dios. Y si Dios directamente te había dicho que no, no somos quien corregirle la plana a Dios. Nos dice además, gravísimo, que la desobediencia es tan grave como la hechicería. Y que la rebelión a Dios es un pecado gravísimo. Claro, nosotros no estamos acostumbrados en la vida normal de hablar de estas rebeliones a Dios. Pero nos permitimos rebelarnos al obispo y nos permitimos rebelarnos a las autoridades de la diócesis. Padre, ¿qué está diciendo? Pues sí. Aún estamos el 20 de enero, estamos comenzando el año civil, digamos una especie de rebelión. Organizaciones, etcétera, hacen su programa y lo presentan al obispo, o lo deberían de presentar al obispo para ser autorizado, para ser aprobado. ¿Cuántos, por amor de Dios, no hacen su pataleta y hacen sus cositas para que las aprueben tal como a ellos les parece? Padre, ¿qué está diciendo? Pues sí. Sería muchísimo más propio, lo hemos dicho varias veces en el templo, que la asociación, el grupo, el movimiento, lo que sea, se presentase al obispo antes de planificar y preguntarle al obispo: Señor, ¿qué nos pide usted como obispo, como quien hace la PS de Jesús para esta diócesis? ¿Qué nos pide a nosotros? ¿Y cuántas mentiras le decimos al obispo? Pensando que la aprobación de mi plan es como cuando me presento a otras instancias de la vida. ¿Y cuántas veces le digo que no puedo? ¿Y cuántas veces le digo que? ¿Y cuántas veces? ¿Y cuántas veces, en vez de decirle al Señor que se haga tu voluntad, aquí vengo para que se cumpla mi capricho, lo que yo planifiqué? Independientemente que hayan sido todos los miembros de ese grupo, asociación, fraternidad, como se llama. Reitero, lo más propio es que antes de comenzar a planificar, le preguntase al obispo: Señor, para este año 2014 que inicia, ¿qué nos pide usted como representante de Jesucristo? Padre, ¿qué está diciendo? Lo digo con todas las palabras y lo repito. Lo más propio sería preguntarle al obispo: Señor, para este año 2014 que comienza, ¿qué nos pide usted como representante de Jesucristo para la diócesis? ¿Qué es
el encargo que nos va a dar. ¿Qué desea usted que nosotros hagamos? Y antes de ir a defender lo que yo hice en mi grupo, en mi asociación, a rajatabla para que sea mi voluntad, presentarle a la corrección del obispo. Otra cosa es dialogar si algo no se entiende. Padre, pero es que usted no sabe, y al fin y al cabo, déjenme decirlo así porque es la ironía, al fin y al cabo, si en esta diócesis de León vamos a reducirlo, es decir, departamento de León, departamento de Chinandega, municipio de San Juan de Oriente, del departamento de Estelí, que conforman la diócesis de León, cuanto existe porque el obispo lo ha autorizado. Punto. Y algunas veces, porque salen todo eso, es que yo soy de derecho pontificio. Bastaría que el señor obispo te dijera: no lo deseo en mi diócesis, para que no puedan actuar ni siquiera entrar a la diócesis. Lo repito, aunque sea, digámoslo así, una transnacional y el Papa haya aprobado los estatutos, basta que el obispo diga en mi diócesis no, para que ni siquiera puedan entrar a la diócesis. ¿Y quién nos ha enseñado a pervertir? A pervertir lo que tiene que ser. Y vuelve a ser capital el primer documento de nuestro segundo sínodo diocesano, que es la identidad diocesana. La identidad diocesana. Padre, ¿qué está diciendo? Pongámoslo con un ejemplo. Imaginémonos que en las cercanías de tu casa, me dijiste que vivía cerca del hospital, alguien esté pintando su casa en amarillo y rojo, bandera española. Y yo me vaya a tu casa a pintártela. ¿Qué pasa? Así le está pintando tu vecino y además yo soy tu rector. Un momentito, es mi casa. Es mi casa. Y en mi casa yo autorizo las cosas que se hagan en mi casa. Eso mismo no lo hacemos en esta casa grande que se llama Diócesis de León. Y se me ocurre traer a un cantante, porque voy a traer un cantante, sin preguntarle al obispo que si lo puedo traer. Y se me ocurre traer un predicador, sin preguntarle al obispo y sin solicitar las licencias del obispo para que pueda predicar en la diócesis. Padre, ¿qué está diciendo? Pues sí. Incluso los curas tenemos licencia del obispo para confesar, para predicar, para celebrar la misa, licencias que tenemos que renovar de vez en cuando y licencia que el obispo nos puede suspender o limitar. Padre, ¿qué está diciendo? Si solo las limita cuando se porta mal. Miren, cuando en la alfabetización a mí me tocó la diócesis de Matagalpa, estaba de obispo Monseñor Barney. Yo me presenté ante él y le dije: Señor, le pido licencias para ejercer en su diócesis. Y me dijo: confesar, predicar, celebrar la misa, pero nada más. Digo: perfecto. Me dice: te voy a explicar, Señor. No me tiene que explicar. Esto es lo que usted me autoriza en su casa, esto es lo que voy a hacer. No me dice que sabes que para... Sí, Señor, ya me imagino que el plan pastoral y cómo tienen que constar bautismo, matrimonios, etcétera, en los libros. Usted me autoriza eso en su diócesis, bendito sea Dios, esas son las licencias que tengo en su diócesis, punto. Padre, yo no lo sabía. Catecismo. Incluso
grupos, asociaciones de Iglesia Católica, incluso aunque sean por elección, la elección no se puede tener firme y no vale hasta que el obispo dé el visto bueno a la persona que ha sido electa. Padre, se equivoca, no hagamos una apuesta, por favor. No hagamos una apuesta. Se exceptúa la familia de vida consagrada, que hacen su vida interna de acuerdo a su regla y cuando están exentas de la obediencia al obispo. No obstante, y seguramente lo va a tratar en un momento la Santa Sede, el llevarse a un miembro que es puntal en la pastoral o traer a un miembro problemático a la diócesis, no lo deberían de hacer, por lo menos por educación, sin hablar antes con el obispo. Señor obispo, como superior tengo que llevarme a fulano de tal. Señor obispo, voy a traer a la diócesis. En todo caso, el obispo podría no darle licencia de acción pastoral dentro de la diócesis. Padre, ¿qué dice? Monseñor Barney me autorizó, mientras estuve en Matagalpa, a predicar, celebrar la misa, confesar, nada más, punto. Padre, yo no lo sabía. Hoy es tiempo de la conversión. Rebelión que es gravísimo dentro de la Iglesia. Y me revelo si no obedezco al que nace las veces de Jesucristo en la tierra, no estoy en comunión efectiva y afectiva. ¿Cómo voy a decir estoy tomando de base a Juan? ¿Cómo voy a decir que soy obediente a Dios a quien no veo? Y cosas que son escándalo incluso para los que no son miembros de nuestra Iglesia y que dificultan la unidad de todos los cristianos, ya que estamos dentro de la unidad de los cristianos. El bellísimo evangelio difícil, que está tomado de Marcos, capítulo 2, versos del 18 al 22. En una ocasión, los discípulos de los fariseos y los discípulos de Juan el Bautista estaban ayunando, pero los de Jesús no. Y como le llamó la atención, les causaba escándalo, le preguntan, ¿por qué los tuyos no ayunan? Y la respuesta en el fondo es que el cristianismo es algo totalmente inédito. Es la última parte de este evangelio. No se le puede poner a un vestido viejo un parche con una tela nueva, y no se echa vino nuevo en odres viejos, no sirve. El cristianismo no es la síntesis o no es algo sincrético entre las cosas que existen. El cristianismo es algo total, absoluta y completamente nuevo, preparado ciertamente a lo largo de toda la historia de la humanidad, en concreto de Israel, pero es totalmente nuevo. Totalmente nuevo. Padre, ¿qué está diciendo? Pues sí. Nuestra forma de ser, nuestra forma de ver el mundo, nuestra forma de pensar no es una filosofía, aunque hay filosofía que nos ayuda a expresar lo que somos. No es una ideología, aunque hay expresiones ideológicas que nos ayudan a expresar lo que somos. Padre, ¿y entonces qué somos? Somos la presencia de Dios al servicio de las personas. Por lo tanto, nuestra forma de pensar es la forma de pensar de Dios. Nuestra forma de hablar es la forma de hablar de Dios.
y nuestra forma de actuar es la forma de actuar de Dios, aun a pesar de que nosotros somos malos instrumentos, necesitados de purificación, es Dios. En la iglesia, al fin y al cabo esa es la iglesia, el cuerpo místico de Jesucristo. Y la cabeza invisible de la iglesia es el propio Jesucristo, y el alma de la iglesia es el propio Espíritu Santo, que nosotros concretamente necesitamos purificación, sí. Y por lo tanto se nos tienen que decir las cosas para que en nuestro examen de conciencia reconozcamos incluso que no lo estamos haciendo bien, y que el fin de determinado movimiento, de determinada asociación, no es que sea el cumbre dentro de la iglesia, sino el fin es que la iglesia se construya, que es lo que nos dice San Pablo en el capítulo 12 de la primera carta de los Corintios. Todo está a servicio de la iglesia, y tendríamos que leerlo en concreto para no perdernos. Todo está a servicio de la diócesis. Y regresa, por lo tanto, el primer documento de nuestro segundo sínodo diocesano, Identidad Diocesana, como la que nos tiene que ayudar a redefinir todo lo que pensamos que somos. Padre, pero es que tengo que redefinirlo, tengo que repensarlo, tengo que hacerlo nuevo. Algo similar a lo que pidió el Papa Juan XXIII, que luego recoge el Segundo Concilio Vaticano, referente a las comunidades religiosas, la renovación, regresar a los orígenes. Y si en el origen tuve algo equivocado, estos documentos, estos mandatos de nuestro sínodo nos ayudan a centrarme en lo que el Señor desea para mí, no entrando en rebelión contra Dios, no entrando en mis interpretaciones, sino permitiendo que sea Dios sobre todo, para que se cumpla su voluntad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.